Una cuadrilla es el conjunto de personas que yo requiero para llevar a cabo cualquier trabajo de la construcción. Por obviedad necesitaré los salarios de cada una de las personas que trabajan conmigo para poder determinar cuánto me cuesta una cuadrilla. Las cuadrillas se manejan por jornada, es decir, el salario que me importa es el salario base diario. El salario base es lo que nosotros pagamos a nuestro cliente, a nuestro trabajador antes de prestaciones. Una vez que hemos aplicado las prestaciones, obtendríamos un salario real, afectado por un factor conocido como factor de salario real. Este factor de salario real se determina de manera diferente en cada país. En el caso de México será, en su mayoría, tanto la Ley Federal del Trabajo como la del Seguro Social, las que indiquen cuáles serán los porcentajes a utilizar tanto para cuotas como para prestaciones. En este caso, cada uno de estos salarios ya se encuentra afectado por este cálculo. Y tenemos en esta tabla el concentrado de todos los trabajadores que vayamos a utilizar para dichos trabajos. Bien, para poder llevar a cabo nuestras cuadrillas, como acabo de mencionar, primero necesitamos una tabla de salarios y posterior ir armándolas. Veamos el caso específico de 3 cuadrillas. Tenemos un ayudante general. En el caso del ayudante, la cuadrilla número 3, que es un ayudante general, en esta empresa están llamando hacia los peones, entonces sería en realidad un peón. Ayudante general es el concepto del trabajador. La unidad sería generalmente jornal para trabajadores, la cantidad, el número de trabajadores que voy a tener y el precio unitario, lo que gana cada uno diariamente ya afectado por el factor de salario real. Tenemos el peón, su jornada, solo nos está solicitando uno la cuadrilla, entonces solo coloco uno y para facilitarme el precio voy a dar igual, voy a seleccionar el salario y de esta manera cada que yo mueva el número aquí también quedará movido de este lado, entonces queda vinculado. Una vez que tengo esto, colocaré el cabo. El cabo es la persona que va a supervisar que los ayudantes generales o los peones se mantengan llevando a cabo las labores para las cuales se les contrató. Prácticamente los supervisa o los vigila. Esa es su única labor. En cuanto al salario, ganan exactamente lo mismo. La diferencia es el agotamiento físico por los trabajos que realiza el ayudante general en contraste con los que realiza el cabo, que son únicamente de vigilancia. Un cabo, en este caso un cabo de peones, puede vigilar hasta a 10 personas mientras lleva a cabo su jornada. Por lo tanto, aunque aquí tenemos un cabo, no vamos a decir que cobra lo completo, la jornada, sino él cobra la cantidad de trabajadores que está vigilando. Para facilitar esto, simplemente si sabemos que puede vigilar hasta 10, entonces el factor sería 1 entre 10.1. Lo que podemos hacer es una fórmula en donde yo coloco el símbolo de igual, selecciono mi celda de cantidad para que vaya en función del número de personas que tenga que vigilar, coloco el asterisco para marcar multiplicación y pongo el número 0.1, que es el factor que acabamos de mencionar. Y simplemente con eso, cada que crezca el número de personas que tiene que vigilar, crecerá también la cantidad. Después colocamos la herramienta menor, que esa siempre va a ser una constante del 4%. ¿El 4% de qué? Del costo de las jornadas que nosotros tenemos. Entonces aquí me dice 4% es tal cual, en cantidad es 1 y el precio unitario sería, en cantidad, perdón, es 0.04 porque es el 4% y el precio unitario será la suma de ambas jornadas. Ok, entonces ya que está, nos dedicaremos al importe. El importe es el precio unitario multiplicado por la cantidad. Colocaré el símbolo de igual, seleccionaré la celda de precio unitario, asterisco, la celda de cantidad, enter.
y copiaré esa celda hasta la parte de abajo, para que así se genere la misma multiplicación en las celdas inferiores. Finalmente obtendré el total. Para lograr esto, la fórmula sería igual, la palabra suma, paréntesis, selecciono sin soltar clic mis celdas de interés, cierro paréntesis y doy enter. De esa manera sé que aunque solo un ayudante general está trabajando o un peón, en realidad lo que yo debo de cobrar por la jornada de ese peón sería el porcentaje de herramienta menor que él utiliza, más la supervisión que se está generando para que él esté ahí. Veamos el mismo caso pero con dos peones. Se tendría que trabajar de la misma manera todas las fórmulas para la herramienta menor y para el cabo, pero en este caso, al ser dos peones, vemos que aumenta también la cantidad de jornadas del cabo, yendo de punto 1 a punto 20. La suma es lo mismo, pero obviamente al ser dos trabajadores más, un trabajador más, aumentará el total. Por otro lado, veamos un tercer caso en donde tenemos un oficial albañil más un ayudante general. En este caso, el peón ya sabemos cuánto cobra. El albañil deberemos de ligar la celda de precio unitario con la del salario afectado por el factor de salario real y finalmente tener al cabo. Es importante que nosotros pensemos cómo van a estar los cabos. Aparentemente aquí hay dos trabajadores, por lo tanto aquí tendría que haber punto 20. Sin embargo, en este caso se aplica un cabo de oficiales. El anterior debemos de verlo como un cabo de peones. Tanto aquí como aquí. Tenemos al cabo de peones y en este caso sería un cabo de oficiales. Debemos de ver, solamente hay un oficial, entonces el cabo de oficiales solo lo vigilaría a él. Importante que notemos que si solo lo va a vigilar a él, aparentemente yo necesitaría entonces un cabo de peones para el peón. Esto no es así, puesto que el peón estará a cargo del oficial y es para que él le ayude a los diferentes trabajos. Si él no lo vigila, sus trabajos se verán afectados o perjudicados, así como sus tiempos, y tendrá que responderle al cabo de oficiales. Por eso, en este caso, solo se coloca cabo de oficiales y no cabo de peones. Las operaciones terminan siendo las mismas con el 4% de herramienta y este será el costo de nuestra cuadrilla. Estos costos, te recuerdo, son por jornada, es lo que costaría que esta cuadrilla trabaje una jornada. 859 pesos incluyendo su herramienta. Esta será la base para que puedas determinar mano de obra en los precios unitarios más adelante.